Buenos días o buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la quinta sesión del taller de formación y empleo de la Agencia para el Empleo de la Ciudad de Madrid para informadores e informadoras sobre medidas de salud y prevención de la infección COVID-19. Esta es la quinta sesión y en realidad es una versión actualizada de esta quinta sesión sobre vacunas frente a la infección COVID-19. Bueno, como es muy obvio, el tema de las vacunas está permanentemente cambiando, actualizándose, surgen nuevas preocupaciones, surgen nuevos estudios, se aprueban nuevas vacunas, en fin, estas cosas, ¿no? Cambian las estrategias de vacunación, se incluyen a nuevas personas y esto yo creo que merece la pena que lo vayamos actualizando cada cierto tiempo. Así que este vídeo está actualizado, ¿no?, hasta el 24 de marzo de 2021, que es cuando estoy grabando este vídeo. Vamos a empezar esta sesión como en realidad empezamos la primera, que es revisando las fuentes de información. En este galimatías que hay, en este mogollón de información cotidiana nueva, en este montón de personas, ¿no?, opinando diferente, informaciones que llegan distintas, dudas sobre. Bueno, pues es muy importante tener localizadas cuáles son las fuentes de información más relevantes para mantenernos actualizadas sobre las novedades y las nuevas informaciones en relación a las vacunas. Y vamos a ir a ello. Pues bien, si os acordáis, en aquella primera sesión lo primero que metíamos en Google era Ministerio de Sanidad, coronavirus, y nos encontrábamos con esta página en la que en aquella sesión revisábamos muy en detalle la situación actual, ¿no?, de la pandemia, con su evolución diaria y demás. Nos vamos a ir ahora justamente al icono de al lado, ¿no?, que es la vacuna COVID. Y aquí, aparte de estos numeritos estupendos que nos aparecen, ¿no?, de las dosis distribuidas, las dosis administradas y el número de personas con pauta completa, es decir, que si había que ponerle 2 dosis se le han puesto las 2 y ya estaría completamente vacunada en base a lo que conocemos hasta ahora, que sería estar bien vacunado. Bueno, pues además de estos números, esta página es sobre todo muy importante porque nos habla de la estrategia de vacunación de COVID-19 en España. Es decir, la decisión a nivel nacional, en conjunto con todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, de cómo se va a vacunar exactamente a la población española en los próximos meses, cómo se empezó hace varios meses y cómo se va a seguir en los próximos meses. Aquí tenemos la estrategia global, que es un documento grande, muy amplio, que merece la pena leer, pero sobre todo merece mucho la pena estar actualizados. Ya vamos por la cuarta actualización, que si nos metemos es del 26 de febrero de 2021, o sea que es muy probable que siendo hoy 24 de marzo de 2021 ya estemos a punto de tener una nueva actualización en cualquier momento. Fijaos, me voy a ir simplemente al índice, no vamos a entrar en detalle, pero como para llamaros la atención del jugo que puede tener este documento, es que nos da datos sobre la vacunación, ¿no? O sea, quién se ha vacunado, nos da datos, ¿no? Nos hace una reflexión ética sobre la priorización, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de por qué se ha priorizado a quiénes, en qué momento, por qué? Y yo creo que eso es importante, ¿no? El poder compartirlo conjuntamente y, bueno, incluso poder no estar de acuerdo, pero bueno, tener ahí un elemento que nos habla de cuál es la ética de cómo se ha priorizado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Nos habla también de la efectividad de la vacunación, es decir, que los ensayos clínicos, lo veremos después, nos hablan de la eficacia de la vacuna. Pero cuando esta vacuna la empezamos a poner en condiciones reales a la población, hablamos de efectividad, es decir, la capacidad en el terreno real de que la vacuna sea verdaderamente efectiva, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje de personas que quedarían protegidas con la vacuna en condiciones reales, no en condiciones de ensayo clínico, que no deja de ser un estudio que, aunque intente parecerse lo más posible a la población real, bueno, pues puede haber cosas que puedan afectar a que la eficacia real de la vacuna no sea la misma que la que hemos visto en el estudio. Entonces, esto es un tema interesante, ¿no? Y ya con cómo se va viendo
como se va viendo en países en los que se va avanzando en la vacunación en grandes grupos de población, pues se va viendo cómo esa eficacia que nos dicen los estudios se va definiendo de forma más realista. Y esto es importante, ¿vale? Nos habla de los grupos de población y el tipo de vacuna a administrar. Pues para tales grupos de población decidimos poner esta vacuna, para estos otros esta otra, ¿no? ¿Y por qué? Nos habla también de cuestiones, ¿no?, específicas, pues por ejemplo en este tema pues nos saca el tema de la vacunación de personas con infección previa, o sea que han pasado ya la infección COVID-19 antes de ser vacunadas. Y en fin, otros aspectos, ¿vale? Pero es un documento que es vivo, que como veis esta es la cuarta actualización y que yo creo que es un documento que merece la pena sentarse a leer. Es más, si pudierais leeros esa actualización, esa estrategia grande, ¿no?, que es un documento más amplio, puede merecer mucho la pena, ¿vale? El segundo lugar de información es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta es nuestra superagencia reguladora de todos los medicamentos, vacunas, productos sanitarios que tenemos en nuestro país, ¿vale?, que se autorizan para uso humano en nuestro país. Esto es muy, bueno, no, perdón, no solo uso humano, también uso veterinario, ¿vale? Tenemos aquí, perdonadme, también uso veterinario. Entonces, es una agencia técnico-científica, ¿vale?, que en este caso depende, ¿no?, del Ministerio de Sanidad y que nos informa pues, sobre datos de eficacia, de seguridad, de calidad de todos los procesos de producción de medicamentos, de vacunas y de productos sanitarios, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, todos los sistemas de diagnóstico para la infección COVID-19. Pues a lo mejor no todos los test rápidos de antígeno están validados, certificados, autorizados a ser comercializados para uso con personas en la Unión Europea. Entonces, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos da información sobre esto, ¿vale? Es una agencia muy importante. Y en este caso, y ahora lo veremos, que es muy importante en esta sesión, es una de las responsables de centralizar la notificación de sospechas de efectos adversos de cualquier producto, ya sea de un medicamento o de una vacuna, ¿vale? Entonces, es un lugar muy importante en el que tener información oficial de primera mano. Y además, de última actualidad. Yo, si aquí en COVID-19 me meto a última información, lo que voy a tener es toda la última información de medicamentos y productos sanitarios en relación con la infección COVID-19. Y si os fijáis aquí, lo tengo simplemente por orden de publicación, pues del 18, el 17, el 15 de marzo, ¿no? Va para atrás. Entonces yo, si estoy actualizada, digo, a ver si hoy el BED, que es 24 de marzo, a ver si ha publicado algo la EPS. No, pues no ha publicado nada. Bueno, pues nada, pues hoy nada, miraré mañana a ver si hay algo publicado. Y es una forma muy sencilla de mantenerme actualizada con informaciones clave respecto a, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, ¿no?, y las conclusiones sobre la evaluación del riesgo del tromboembolismo, ¿no?, que es uno de los efectos adversos que se estaba estudiando, que se está todavía estudiando, la posible relación con la vacuna y si la podría tener, ¿no?, en qué medida, en qué magnitud, qué cantidad de personas podrían sufrir este efecto adverso. Bueno, pues esto es una información importantísima y aquí nos viene la información detallada oficial, pormenorizada, con los datos, con todo lo que necesitamos saber para poder tener una comprensión de la situación y una información clara. No me voy a meter en detalle en esto, pero vamos a ponerlo como ejemplo después, o sea que no nos agobiemos. Es un tema que es importante y es un ejemplo de cómo los sistemas de vigilancia de la seguridad de cualquier producto farmacéutico, el que sea, de cualquier medicamento o vacuna, realmente se asegura un seguimiento, se asegura una evaluación y se aseguran unas intervenciones específicas en caso de encontrarse efectos que puedan ser graves, que sean en una magnitud superior a los beneficios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo vemos luego, pero para que sirva para picar la curiosidad, pues es uno de los puntos clave. Obviamente podemos obtener más información en esta agencia española de medicamentos y productos sanitarios, pero bueno, sobre todo esta me parece que es esencial para estar actualizadas respecto a las novedades. Y en realidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
está relacionada y bebe de la Agencia Europea de Medicamentos, que es la madre nodriza de todas las agencias nacionales de medicamentos y productos sanitarios de los Estados miembros de la Unión Europea. El problemita con esta página es que está sobre todo en inglés. Entonces os la pongo porque me parece que quienes manejéis el inglés creo que es muy, muy interesante. Y por ejemplo, si me meto también en las últimas actualizaciones sobre la pandemia, ¿no? Sobre COVID-19, pues fijaos que solamente de hoy tengo 2 cosas ya importantes, ¿no? Una que me puede a lo mejor importar menos, pues porque a lo mejor a mí no me compete esto, pero bueno, es sobre un tratamiento específico, ¿no? Para pacientes con infección COVID-19 y a lo mejor esto me es más difícil, pero a lo mejor hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que, pues no lo sé, que la EMA ha publicado información actualizada del producto que es la vacuna AstraZeneca, incluyendo la nueva información después de la revisión que han hecho de los eventos de trombosis, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, me aparece en todos los idiomas de la Unión Europea. O sea que si yo me metiera aquí, ¿no? Yo tendría que buscar el documento actualizado. Fijaos que aquí esto es muy interesante. Para cada una de las vacunas, la Unión Europea, ¿no? La Agencia Europea de Medicamentos, nos va diciendo cómo se utiliza la vacuna, cómo funciona. Y esto sí lo tenemos en varios idiomas. Si nos venimos justo aquí abajo, fijaos que nos viene aquí en Available Languages y aquí si le doy, me lo puedo bajar en español, ¿vale? Estos enlaces a estas fichas en español para cada una de las vacunas os las he incluido en el guión de la formación, ¿vale? Para que lo podáis tener. Pero aquí si yo me lo descargo, pues tendría acceso pues, a saber pues, información general sobre toda la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Pues eso, de qué es, para qué se utiliza, cómo se usa, cómo actúa, qué beneficios ha demostrado tener, un montón de cosas, ¿no? Pueden vacunarse con COVID-19 las personas que ya han padecido la COVID-19. ¿Puede la COVID-19, la vacuna de AstraZeneca frente a la COVID-19 reducir la transmisión del virus de una persona a otra? ¿Cuánto dura el tiempo, cuánto dura la protección? En fin, un montón de cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero como para que veáis, ¿no? El interés de esto, ¿no? Y siempre en todos los documentos, siempre vienen las fechas de actualización, ¿vale? Este es el que se ha actualizado, ¿vale? Del 23 de marzo, que es justamente la información del producto. Y esto es muy importante porque ahí es donde se ponen todos los detalles específicos, es como la ficha técnica de un medicamento, de una vacuna, de un producto. Y esto es importante que cualquier actualización que haya del producto, ya sea de un nuevo efecto que produce beneficioso, un nuevo posible efecto adverso, lo que sea, tiene que una nueva formulación, una nueva forma de administrar el medicamento, lo que sea, esto se añade aquí. Y bueno, pues es una página que ya digo que lo que siento es que esté en inglés, pero bueno, que una vez llegamos a los documentos ya nos es muy fácil poder encontrarlos en español, ¿vale? Esta es la segunda fuente de información, que en realidad es muy parecida a la de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Lo que pasa es que, bueno, pues que suele estar más llena de cosas, pues porque reúne información de todos los países de la Unión Europea. Y tenemos una última página web que a mí me parece muy interesante, que es el Portal Europeo de Información sobre Vacunación, que es de la Unión Europea también, esto es de la Comisión Europea y esto sí que está en los idiomas en distintos idiomas, ¿no? de los países miembros. Y en este caso no solamente nos habla de las vacunas contra la COVID-19, sino que en realidad nos habla de algo mucho más amplio, ¿no? Es un espacio que yo creo que es interesante para recordar por qué nos vacunamos, ¿no? Cuáles son los beneficios de vacunarnos, tanto para mí como para el resto. Y nos habla pues, de cosas, pues fijaos, de cuándo vacunarme, nos habla de los calendarios de vacunación. Entonces es un espacio en el que podemos revisar, ¿no? Tenemos datos sobre vacunas, tenemos fichas informativas sobre enfermedades, ¿no? No solamente sobre el coronavirus, sino que es un espacio donde si yo quiero
ahí buscar un poquito sobre vacunas en general es un espacio informativo para la población que está muy bien. Y yo creo que es un lugar donde poder ahí rebuscar. Una cosa que a mí me gusta mucho de cómo explican en este lugar los beneficios de la vacunación es que explican claramente que la vacunación puede tener beneficios para mí, si es que me vacuno, y beneficios para el conjunto de mi comunidad donde yo vivo. Fijaos, si yo me vacuno, ¿vale? Yo me puedo vacunar porque en realidad con esa vacuna lo que estoy es protegiéndome frente a una posible enfermedad grave, ¿no? Y aquí nos ponen un montón de ejemplos. Pues fijaos que, por ejemplo, la difteria mata a 1 de cada 10 personas que la padecen, incluso con tratamiento. O que 9 de cada 10 niños y niñas nacidos de madres que han sufrido rubeola en el embarazo sufrirán el síndrome de rubeola congénita, ¿vale? Que supone sordera, cataratas, trastornos del aprendizaje. Bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? Pero en realidad, ¿yo para qué pongo la vacuna? Para evitar que 1 de cada 10 personas que sufren la difteria pueda fallecer, para evitar que se produzca este síndrome de la rubeola congénita, que si yo me quedo embarazada siendo una mujer y no estoy vacunada, no he pasado previamente la rubeola y me infecto en el momento del embarazo, sobre todo en ciertas etapas, puedo transmitir sin querer el virus al bebé y que ese bebé pueda nacer pues, con un trastorno congénito, ¿no? Desde el nacimiento, que le provoque grandes dificultades a lo largo de la vida. Entonces, la vacunación tiene un efecto de protección para evitar enfermedad grave sobre las personas que se vacunan, o bueno, como en este caso, una madre, ¿no? Con el bebé que está desarrollándose en su interior. Entonces, esta es una de las razones, ¿no? Entonces, yo me beneficio personalmente de la vacunación porque con ella evito una enfermedad que podría ser grave, ¿vale? Pero además, las vacunas nos pueden proteger, ¿no? De forma más amplia, de una forma que llamamos comunitaria y es a lo que a lo que llamaríamos también inmunidad de grupo. Fijaos en esta imagen de aquí, ¿no? En la que tendremos un montón de personitas, ¿no? Que tienen el escudo, es decir, que están vacunadas, que tienen defensas o han pasado a la enfermedad, la que sea, nos da igual que sea coronavirus o no, que tienen unas defensas, tienen un escudo, ¿vale? Porque han pasado la infección en el pasado o porque están vacunadas adecuadamente. Entonces, el hecho de que todo este montón de personas con el escudo estén vacunadas hace que estas 3 personitas que están en rojo y rodeadas con un circulito, que por lo que sea no han podido vacunarse y no están protegidas, que el hecho de que tengan todo este montón de personas alrededor las proteja, porque el virus no entra ni por aquí, ni por allá, ni por allá. O sea, tendría que infectar a alguien de todas estas personas para conseguir llegar a ellas. Y es difícil que en personas que en principio tienen todas ellas, muchísimas de ellas, la inmensa mayoría de ellas tienen protección frente a esa enfermedad, sería difícil que unas cuantas se infectaran como para poderle llevar la enfermedad a las personas justamente que no están vacunadas. Entonces, es una forma de proteger a aquellas personas que por la razón que sea no han podido vacunarse, ¿vale? Y esto, pues por poner un ejemplo, es muy sencillo con el sarampión. Yo, si tengo a niños, niñas menores de 1 año, si tengo a personas inmunocomprometidas o si tengo, por ejemplo, mujeres embarazadas que no han pasado antes el sarampión y que no se han vacunado antes, son personas a las que yo no puedo vacunar en esos momentos, en esas etapas vitales. Y por eso esas personas estarían expuestas. Si muchas personas en la población no estamos protegidas frente al sarampión, el sarampión empieza a encontrar personas en las que se puede aprovechar, se puede meter, se puede multiplicar, nos puede producir la enfermedad y produciríamos enfermedad a otras personas de alrededor. Entonces, si yo me vacuno, en realidad es algo que me ayuda a protegerme en la mayoría de las ocasiones, pero que en ocasiones ayuda a proteger sobre todo al entorno. Lo ideal sería que las vacunas me produjeran los 2 tipos de protección, es decir, que sirvieran para que yo no vaya a tener una enfermedad grave y que además sirvan para proteger al entorno, pero no todas las vacunas tienen capacidad para producir ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo tenga un beneficio personal de que yo no voy a tener una enfermedad grave, pero aún así el virus, la bacteria, lo que sea, puede llegar a mí, se me puede quedar tiempo
un tiempo dentro, se me puede multiplicar adentro y yo sin querer puedo contagiar ese virus, esa bacteria a otras personas a mi alrededor, aunque yo no me enferme, aunque yo no desarrolle síntomas. Esto lo cuento aquí porque esto va a ser relevante en el caso de las vacunas frente al coronavirus. En la medida en que estas vacunas sean eficaces no solo para evitar síntomas o para evitar enfermedad grave, sino también para evitar que personas vacunadas que tengan defensas, el virus no llegue a ellas, se multiplique unos días en su interior y sea capaz de contagiar a otras personas, aunque a ellas no les produzca nada, pues si conseguimos ambas cosas sería lo ideal, pero no sabemos en qué medida todavía las vacunas van a ser eficaces, ¿no? Estamos empezando a tener algunos datos, pero no sabemos en qué medida van a ser eficaces para proteger, para realizar esta protección comunitaria, que efectivamente estas personas que están con el escudito no pueden infectar, no es que no vayan a desarrollar enfermedad grave, es que tampoco se podrían infectar, es decir, que el virus rebotaría aquí y se iría a otros grupos, ¿no? Donde encontraría personas no vacunadas, pero que aquí no entraría y entonces estas 3 personitas tendrían muy difícil, si se quedan siempre en este grupo, poder tener contacto con el virus, ¿no? Esto sería lo ideal, pero no sabemos si va a ocurrir. Bueno, estoy adelantando muchos conceptos, pero es bueno porque si vamos y volvemos seguro que nos quedan más claros. Vamos a ir a nuestro PowerPoint. Bueno, hemos visto las fuentes de información esenciales en relación con vacunas frente a la infección COVID. Hemos entendido mínimamente que las vacunas nos pueden servir tanto para protegernos individualmente como para contribuir a proteger a nuestro entorno y que lo ideal sería que las vacunas tuvieran capacidad para producir ambas cosas. Y vamos a centrarnos ahora en cómo funcionan las vacunas. Cada tipo de vacuna en realidad tiene bueno, pues una forma específica en la que se ha producido y que funciona de una forma diferente. Este dibujito tan chulo de la Organización Mundial de la Salud yo creo que recoge de forma amplia, ¿no?, las maneras en las que tenemos de fabricar una vacuna. Las primeras serían aquellas que directamente me cogen un virus o una bacteria, ¿vale? Y me los cogen enteros, ¿no? Es como que agarran ahí al virus entero, por ejemplo, en el caso del coronavirus, si lo pensásemos con el coronavirus, pues tomarían el virus entero, ¿no? Se lo llevarían, le harían un tratamiento especial, ¿no? Que puede ser o una, en este caso hablamos o de una atenuación o de una inactivación. Bueno, y que lo que harían sería que el virus tuviera unas capacidades deficientes, si fuera atenuado o directamente no tendría capacidad para actuar como un virus si fuera inactivado, pero le meteríamos entero, nos lo meten entero en el cuerpo, ¿vale? Entonces nuestras defensas generarían reacción frente a todas y cada una de las partes diferentes que componen al coronavirus, ¿vale? Frente a las proteínas de la superficie, frente a otras proteínas pues de la nucleocápside, frente a cosas específicas de proteínas internas, frente a lo que sea, ¿no? En fin, aquí es un virus o una bacteria entera la que meteríamos, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, pues de la vacuna del sarampión, como veníamos hablando antes. Lo que hacen es directamente se coge el virus del sarampión, se le atonta un poquito, ¿vale? Es un virus atenuado, tiene menos capacidad de la que tendría un virus normal del sarampión, pero lo metemos directamente, ¿no?, entero. Entonces, por eso justamente no lo ponemos en personas inmunodeprimidas o en personas con un sistema de defensas muy bajito todavía, como puedan ser niños muy chiquititos. Pues porque justamente en esas personas con un sistema de defensa muy debilitado, este virus que está ahí como borracho, muy tontorrón, que a mí no me produciría nada, pues a estas personitas con un sistema de defensa más debilitado les podría provocar una enfermedad, ¿vale? Bueno, este tipo de vacunas vivas atenuadas de momento no las estamos utilizando, ¿no? No tenemos vacunas específicas de este tipo. De momento tampoco tenemos vacunas aprobadas en Europa, aunque se están investigando algunas de virus que ya no serían atenuados, no son a los que les hemos atontado un poquito, como el del virus del sarampión, sino que serían inactivados. En este caso, un virus inactivado no tendría capacidad para producir enfermedad, porque ya le hemos quitado su capacidad
de ser lo que es como virus, de poder replicarse, de poder multiplicarse en nuestro interior. Pero aún así lo metemos entero y como lo metemos entero, nuestro sistema de defensa podría reaccionar frente a todas y cada una de sus partes. Entonces, esta es una de las formas, bueno, en realidad dos, de producir vacunas, ¿vale? Meter el virus o una bacteria entera, ya sea de una forma atenuada o de una forma inactivada. Ojo, ¿no? Con estas vacunas vivas, son vivas, atenuadas, son virus que siguen, por ejemplo, vivos como el del sarampión, que lo hemos atontado un poquito y podría producirnos enfermedad si tenemos un sistema de defensa bajito de fuerzas, ¿vale? Como en personas inmunosuprimidas o en pequeñines que todavía no tienen un sistema de defensa íntegro fuerte, ¿vale? La segunda forma es que yo lo que me meto en una vacuna son cachitos de una bacteria o de un virus. Ese cachito directamente, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿cuál podría ser? Pues que yo coja la proteína S, que es esta proteína, no es necesariamente de este dibujito, pero imaginaos, la proteína de la superficie del coronavirus es la proteína S, imaginaos que fuera esta, pues yo la cogería, la seleccionaría así, la metería en la vacuna y la inyectaría en las personas. Entonces, estos fragmentos, una vez llegan a mi cuerpo reacciona frente a esos fragmentos. Entonces, mi cuerpo genera defensas frente a estos cachitos que serían los que yo específicamente he metido en la vacuna. Obviamente, como esto es un cachito muy concreto del coronavirus, si fuera la vacuna del coronavirus, no tendría capacidad para producirme enfermedad de ninguna de las maneras, porque solamente es como si yo le metiera una mano al cuerpo, no le meto un cuerpo entero capaz de moverse, gritar, cantar, no, es una manita, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente mi cuerpo genera reacción frente a esta mano, ¿no? En este caso el coronavirus frente a la proteína S, y bueno, pues me permite estar preparada para cuando el virus pueda llegar, que yo pueda reaccionar frente a él. Luego lo vamos a ver en un vídeo que nos ayuda mucho a hacerlo un poquito más gráfico todo esto. Y el tercer mecanismo sería el meter material genético o procesos avanzados de este material genético que es sobre el cual se codifica todo aquello que compone finalmente el virus. ¿Vale? Todas estas piezas del virus o de una bacteria o de lo que sea, están contenidas la información esencial que codifica todas esas proteínas que luego van a conformar la estructura, por ejemplo, del coronavirus, están retenidas en el material genético. ¿Vale? Entonces, las vacunas, como por ejemplo, y ahora lo veremos, la de Janssen o la de AstraZeneca, lo que hacen es meter dentro de otro virus que no nos puede infectar y no nos puede producir nada, meten los genes, ¿no? O el gen, el material genético que codifica esta proteína S, ¿vale? Para que directamente yo no meto esta proteína, sino que lo que meto es esto, para que cuando llegue a mis células lo traduzcan y construyan ellas mismas proteínas. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero era por tener, y este es el mecanismo, ¿no? Pues de Janssen y de AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Que son dos vacunas en este momento autorizadas en Europa, ahora lo vemos. Sería el mecanismo, ¿no? Esencial de la vacuna, lo que metemos dentro de la vacuna. Y en el caso de Pfizer y Moderna, es una etapa intermedia, que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero en el fondo se basa también en este mecanismo de material genético, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. En el fondo, meta lo que meta, ¿vale? En esta vacuna yo meto aquí cachitos de virus, meto el virus entero, meto el material genético del virus para que mis células provoquen, ¿no? Produzcan esa proteína específica del virus frente a la que mi cuerpo va a reaccionar. Bueno, pues meta lo que meta, en el fondo lo que yo quiero es generar defensas. Quiero que mi cuerpo sea capaz de conocer de manera adelantada, antes de que el virus o la bacteria le llegue en otro momento, quiero tener a mi sistema de defensa preparado, haber formado defensas específicas, no cualquier defensa, no me vale una piedra, un palo, una lanza, tengo que ser muy precisa, ¿no? Es una defensa de precisión muy específica frente a este virus específico, frente a esta proteína específica y no frente a cualquier otra. De tal manera que si de repente en un futuro me llegara este virus o esta bacteria al cuerpo, ¿no? Yo me infectara o estuviera en contacto con una persona cerca que me pudiera contagiar con ese virus o con esa bacteria, bueno, pues mis defensas estarían aquí, estaría este escudito de aquí en el medio que evitaría, ¿no? Que tendría estas defensas que evitaría que
ese virus o esa bacteria llegara a mi cuerpo y me produjera enfermedad. ¿Vale? Bueno, pues este es el funcionamiento básico, es decir, lo que yo intento con una vacuna es una protección previa a que yo pueda encontrarme con un bichito, el que sea, ¿vale? El que sea del que me estoy vacunando, claro. Bueno, como os adelantaba, las vacunas autorizadas para su uso en Europa y por tanto en España también son Comirnaty, se escribe así, que es la de Pfizer, ¿vale? Que lo he escrito mal, es Pfizer, no Cifer, bueno, perdonadme. La vacuna Moderna, ¿vale? Y luego las vacunas las he separado porque ahora vemos que son dos mecanismos de acción de la vacuna diferentes, y AstraZeneca y Janssen, ¿vale? Janssen ha sido la última que ha sido autorizada hace pues, muy poquitos días en realidad en la Unión Europea, ¿vale? Bueno, vamos a repasar un poquito, por verlo un poco más gráficamente, la diferencia de funcionamiento, ¿no? Entre pues la de Pfizer y la de Moderna, y AstraZeneca y Janssen. Entonces vamos a empezar con las dos primeras, ¿no? Con Pfizer y Moderna, que son vacunas de ARN mensajero o mRNA en inglés, ¿vale? Aprovecho esta, a ver si lo podéis ver. Bueno, es una publicación en realidad de unos periodistas en el New York Times que hacen, hacen algo muy gráfico sobre cómo funciona la vacuna de Pfizer, pero que es aplicable a la de Moderna porque tienen el mismo mecanismo de acción. Fijaos, este es el coronavirus, ¿no? Y entonces en él, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo proteínas, ¿no? Tengo lo de dentro, ese rulito interno, ¿no? Que sería el material genético del virus. Tengo como una cápsula alrededor, esto es lo que veíamos en esas sesiones previas de la estructura, ¿no? Del virus. Tengo una estructura exterior, ¿no? Que se estructura en varias capas, y tengo al final, ¿no? unas proteínas que le llaman ahí spikes, ¿no? Que son las proteínas S de superficie que están en la superficie del coronavirus y que le dan esa forma como de corona. Bueno, pues en este caso, en el material genético es donde se codifica, como decía, es como la instrucción elemental, ¿no? Donde dice cómo se van a crear exactamente todas y cada una de las proteínas o componentes que van a conformar un nuevo coronavirus una vez se multiplique en el interior de nuestras células. Bueno, pues este material genético, para poder producir, para poder ser traducido, para poder fabricar una proteína, necesita algo intermedio, que es lo que llamamos el ARN mensajero. Es una especie de hoja de instrucciones en la que yo, sobre mi material genético, es muy difícil de comprender. Esto tiene que ser un programador tremendamente habilidoso. Entonces lo que hago es una hoja de instrucciones muy sencillita, ¿no? Que es con la que mi cuerpo, igual que para todas las proteínas que yo sintetizo de mis ojos, de mi piel, de todo, ¿no? De todo mi cuerpo, es la que utiliza para producir las proteínas. Entonces, fijaos, cuando yo con la vacuna lo que hago es meter ese cachito específico del ARN mensajero, que es la hoja de instrucciones para fabricar específicamente la proteína S. Cuando la meto en la vacuna, esas partículas con el cachito de ese ARN mensajero, esa hojita de instrucciones, es absorbida por mis células, entra en mis células, y directamente esta hoja de instrucciones se utiliza por mi cuerpo, ¿vale? Por la maquinaria interna de mis células para producir la proteína S del coronavirus, igual que produce cualquier otra proteína de mi cuerpo en base a mi material genético, ¿no? Esta codificación complejísima que se traduce en una hojita de instrucciones que sería mi ARN mensajero para producir las proteínas específicas de mi cuerpo, ¿no? Ese es mi funcionamiento esencial de todo mi cuerpo, de todas mis células. Pues lo que hacemos es aprovechar que mi cuerpo, ya que está haciendo eso, pues lo va a hacer también con otra hojita de instrucciones que no es para una proteína de mi ojo, es para una proteína frente al coronavirus, ¿vale? Una proteína propia del coronavirus. Entonces, como solamente es una proteína, esta proteína no tiene capacidad para producirme infección por sí sola, no tiene capacidad porque es como una manilla, no es nada, es una cosita, un cachito específico del coronavirus. Entonces, bueno, pues yo frente a eso
lo que hago es, pues lo que hace mi cuerpo a continuación, es reconocer estas proteínas, ¿no? O sea, mi cuerpo dentro de la célula, ¿no? Dentro de este redondel azul que es mi célula o cualquiera de mis células, donde está utilizando la vacuna, mi maquinaria, para producir las proteínas S, que son esas cositas rojitas que aparecen en el interior de la célula. Bueno, pues esas proteínas S van y se colocan en la superficie de mi célula, ¿vale? Y entonces mi sistema de defensa va y las reconoce y dice, oye, aquí hay algo muy raro. ¿Esto qué es? Si esto es algo que yo no conozco, pero esto ¿de dónde ha venido? Pero a ver, chicos, chicas, vamos a ver. Y entonces se lía una enorme y mi cuerpo, mi sistema de defensa, empieza a producir unas defensas específicas, muy específicas, frente a las distintas partes de esa proteína S que mi propio cuerpo ha producido gracias a que en la vacuna le hemos dado la hoja de instrucciones para producirla. ¿Vale? Bueno, para verlo más gráfico, me parece que este vídeo, en este caso es de AstraZeneca, lo ha hecho la empresa de AstraZeneca, me parece que también lo representa de una forma muy gráfica. Entonces, nos vamos a salir y me voy a venir aquí para verlo, lo vamos a ver juntos. Estoy ya sobre el punto en el que quiero que empecemos a verlo para que no sea muy largo. Y en el caso, como decía, ¿no? de AstraZeneca y de Janssen, ¿qué es lo que hacen? No empiezan sobre esta hoja de instrucciones. Directamente lo que le dan a nuestro cuerpo en la vacuna es el paso previo. Le dan este código original, ¿no? Este material genético inicial, y lo meten dentro de un vector. Un vector que es en este caso, en el caso de AstraZeneca, pues es un adenovirus, es un virus que provoca catarro, un catarro común, un catarro cualquiera, a los chimpancés. Bueno, pues ese virus que habitualmente provoca un catarro común a los chimpancés, lo modifican para que a nosotros no nos pueda producir nada. Y de hecho, como que le rascan el interior, le quitan ese material genético propio de ese adenovirus y dentro le meten el material genético propio, ese material de codificación de la proteína S final del coronavirus, se lo meten dentro de este adenovirus de chimpancé al que lo hemos dejado pues destrozadito el pobre porque ya no puede hacerle nada ni a un chimpancé ni a un humano. Simplemente es un vector que lo aprovechamos, ¿vale? Nos aprovechamos de este virus para poder introducir esto al cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver. Está en inglés, entonces lo voy a ir simplemente poniendo y comentando en español para poder facilitar la comprensión. Mirad, este es el material genético que codifica la proteína S, que es el que metemos dentro de esta estructura, que es este adenovirus que os contaba. ¿Vale? En el caso de Janssen es otro adenovirus diferente, pero es exactamente la misma idea. Entonces, lo metemos ahí y lo metemos dentro de este vector. Entonces, esto es lo que vamos a poner con la vacuna en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, estos adenovirus, con el material de la proteína S ahí metida, ¿qué es lo que hacen? Llegan a nuestras células, son absorbidos por nuestras células y lo que hacen es meter el material genético del coronavirus que traen. ¿Para qué? Pues este es el material genético inicial, que es el que trae ese vector, ese adenovirus que no puede hacernos nada, el pobrecín, salvo ser utilizado por nuestro cuerpo para ser absorbido y traernos el material genético de esta proteína específica del coronavirus. Pues lo que hacemos es transformarlo, ¿no? Transcribirlo para tener desde este código original tan complejo que es ese material genético inicial, pues tener en este caso el ARN mensajero, esa hojita de instrucciones, para hacer ¿qué? Transformarlo utilizando la maquinaria de nuestro cuerpo y producir la proteína S, ¿vale? Es decir, que hace el paso previo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta proteína S empieza a aparecer en la superficie, una vez creada, aparece en la superficie de nuestras células y aquí llegan nuestras células de defensa y la empiezan a reconocer, se unen y dicen, oye, aquí hay algo raro, ¿no? Esto no me cuadra, esto es algo nuevo, esto no es bueno. Y entonces empieza a llamar, ¿no? a todo el sistema de defensa y esas células empiezan a multiplicarse y viene aquí todo un ejército, ¿vale? Estas células son las que provocan
las que producen los anticuerpos. Estos son anticuerpos que van y fijaos, se juntan a todas las proteínas S que se encuentren y van destruyendo y van facilitando que cualquier célula que pudiera estar infectada con esas, pues que no exista más. ¿Vale? Y son células de memoria. Son células no solamente que hacen una protección específica frente a esa proteína específica o frente a sus subpartes, porque una proteína puede tener muchas partes, ¿no? Igual que una mano tiene 5 dedos, tiene una palma, tiene un dorso. Bueno, pues una proteína S en realidad son muchas partes de proteína S. Entonces, bueno, fabricamos defensas de dos tipos, defensas tanto de anticuerpos como de defensa celular, ¿vale? Que son celulitas específicas que se van a quedar allí de memoria para un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero que se van a quedar con la memoria de, oye, me voy a acordar de esta proteína, que como la vuelva a ver por aquí, la voy a atacar, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, pues ahí se nos quedan. Entonces, fijaos que si de repente un día nos llega el coronavirus de verdad, porque ha habido alguien que tenemos al lado, pues llegan estas células, como tienen memoria, empiezan a multiplicarse a tope y hacen una defensa específica para evitar que este coronavirus pueda infectarnos o pueda provocarnos enfermedad grave. Bueno, pues esta era una de las cosas que os quería compartir, ¿no? Que yo creo que gráficamente a veces se entienden un poco mejor las cosas.